Vamos a aprender cómo utilizar nuestro Way estratégico, en donde el principio básico es navegar con evidencia y no con ruido. Bueno, se ve bastante amplio el tema, pero lo vamos a ir desglosando uno a uno. Ok, lo primero es la ceguera por tener tantos datos. Tenemos infinidad de datos, pero los entendemos muy poco, los analizamos poco. Cantidad de indicadores que han generado dashboard increíbles, pero también se celebran algunos puntos altos como grandes victorias y también cuando tenemos un problema, pues de repente castigamos. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Bueno, lo tradicional es ante la gente siente un espasmo ante tantos datos. Permanentemente se ajustan las metas y hay más bien una gestión emocional. Eh, El contrario, lo que nosotros pretendemos es una navegación más estratégica. Eso sí, necesitamos una observación disciplinada, saber distinguir los patrones de comportamiento y ser honestos estratégicamente hablando en el análisis que estamos realizando. La confusión generalmente se da en que no comprendemos lo que es la variación natural y cuando hay un cambio real, y eso a veces tiene sus problemas, porque se crean algunas iniciativas que no tienen ningún sentido y también la gente se cansa mucho con esto. Eh, en la navegación estratégica en nuestro Waze, lo que buscamos es evitar autoengañarnos con metas que pareciera que logramos un valor alto y también poder saber cuándo tenemos mucho ruido y cuándo realmente tenemos una información valiosa. Eh, lo primero es la ilusión del buen mes. ¿Es un ruido o es una señal? Todo cambio no es algo real, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces celebramos algo, un pico alto, y no necesariamente tenía sentido. Resulta que la campaña funcionó, decimos, y entonces decimos, ah, qué bueno, tuvimos éxito. Y realmente de repente no es así. La realidad que cuando aplicamos la estadística, los gráficos de control, nos damos cuenta que la variación es natural, aunque sentamos que hay un pico bastante alto, por esa confusión que existe entre lo que es la variación natural y lo que es en realidad un cambio real. Tenemos que eh, aplicar una serie de principios en el manejo de la navegación estratégica, del web estratégico. El primero de ellos que todo sistema, todo proceso tiene variación. Si no aceptamos eso como principio, estamos en problemas, pero no podemos negar que todo proceso tiene variación. Primer punto. El segundo es, a veces es mejor no hacer nada que hacer algo que podría más bien desestabilizar. Recordemos a Deming que lo decía, errores del tercer tipo, hacer algo cuando no se necesita. Lo otro es la secuencia. Tenemos que ver los datos tal y como están, porque muchas veces trabajamos con promedios los cuales ocultan la verdadera realidad de lo que está pasando, no cuentan la historia como se vería si tenemos los datos en crudo. El tercer punto es que cuando queremos que tenemos un resultado debido a una iniciativa por su impacto observable, tenemos que tener evidencia, tiene que haber una huella de que realmente esa iniciativa logró el resultado que andábamos buscando o que los resultados obtenidos se deben a esa iniciativa. El segundo punto es no proponer metas simplemente porque alcanzamos un valor y sin haber cambiado el sistema. Si el sistema no ha variado y aumentar la meta, más bien estamos creando problemas. Tener cuidado de celebrar o premiar o castigar cuando se logra una victoria.
o un bajonazo en la meta que andamos buscando. Y por último, el aprendizaje. Cada vez que analizamos unos datos, tenemos que aprender. El objetivo es evitar que nos engañemos con los datos que no son. No pretendemos que se prediga el futuro, pero sí poder entender cómo evitar engañarnos con una serie de datos simplemente porque no hemos entendido. ¿Cuál es la forma de analizar esos datos? Es lo que llamamos el radar de gestión. Simplemente es el gráfico XMSR, una herramienta para poder separar nosotros lo que es la señal del ruido. Lo primero es que tenemos una serie de límites. Un límite inferior, que lo vemos ahí en rojo, y un límite inferior. Son las fronteras del sistema. Todo lo que esté dentro de esos límites es normal. También el gráfico nos muestra las líneas centrales, el promedio, que nos determina la capacidad actual del sistema y nos dice cómo va a estar fluctuando. Los puntos, por supuesto, en secuencia cronológica, ¿qué significa? Que se deben tomar tal en un orden cronológico, no alterar los datos porque si no cambia todo el esquema. Eh, Hay una señal de cambio, es la forma, si se superó el límite superior, hay una señal de cambio, e exactamente igual hacia abajo, ¿verdad? Las señales de cambio son cuando se sale de esos límites que hemos planteado en rojo. Eh, Muchas veces lo que creemos la variación que bajó, subió, más bien eso es ruido, pero es una variación natural. Con el XMSR no pretendemos predecir el futuro, pero sí evitar el autoengaño. El sistema sigue siendo el mismo o ha cambiado. Eso es lo que tenemos que tener claro nosotros. ¿Cómo entender las señales de cambio? Hay que ver tres señales que son ruido. Y si es ruido, no se debe intervenir. Digamos, si tenemos un punto fuera de control, si se rompe el límite superior o inferior, puede ser causa de algún evento externo o algo, pero es esporádico. No hubo nada que el sistema no cambió para poder obtener ese punto. Lo otro es, tenemos que darnos cuenta de que hay una corrida sostenida. ¿Qué significa? Una serie de puntos consecutivos arriba del promedio. Si esos puntos están arriba del promedio, tenemos problemas, porque hay un desplazamiento del sistema. Deberíamos saber que algo pasó. E igualmente, si vemos una secuencia continua, ascenso-descenso, hacia arriba o hacia abajo, pues hay una transformación del proceso. Aquí la regla que aplicamos es, si no hay una señal estadística, cualquier variación es aleatoria. Entonces tiene que haber una causa para cualquier variación. El tablero de comando, o el famoso dashboard, ya no nos preocupa tanto el reporte, sino utilizar un instrumento de navegación, el famoso gráfico de XMR, donde tenemos los límites. Deberíamos marcar cuándo es que empezó nuestra campaña y poder interpretar qué es lo que está sucediendo. Primero, es bueno utilizar en un gráfico solo un indicador, porque si utilizamos mucho nos podremos confundir y las señales son bien distintas a las que podríamos tener con un solo indicador. Límites calculados. Los límites son estadísticamente calculados. No es que no son metas de cumplimiento o lo que nosotros deseamos, sino que lo que establece el sistema. Eh, lo que decíamos, el inicio de la campaña tiene que marcarse a dónde fue que iniciamos la campaña, nos permite a nosotros identificar si realmente fue producto de la campaña el alza que estamos teniendo. Y por último, dónde interpretar para ver si tenemos que tomar una decisión sobre lo que estamos viendo. ¿Cuál es el protocolo de la señal a la acción? Bueno, hay que observar, detectar si existe una señal, verificar si es producto de la iniciativa y tomar una decisión. Si hay una señal positiva y una iniciativa previa, pues lógicamente va a parecer que hay éxito estratégico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno,
consolidar el sistema y decir, ok, realmente lo estamos logrando, documentar qué fue lo que hicimos. Si hay lo que llamamos un silencio estadístico y hay una iniciativa, eh, significa que esa iniciativa no está teniendo ningún efecto, por eso se mantiene el silencio. Y lo que debemos hacer es, como la acción no movió la aguja, no hubo ningún cambio en el proceso, o retiramos o ajustamos la iniciativa. La señal negativa, ¿qué es? Que hay un deterioro sistémico. Se ve que está decayendo el proceso, el sistema, los datos. Una acción, hay un error sistémico, hay que corregir inmediatamente. Significa que la iniciativa se juzga por los datos, por la huella que dejan los datos, no por la buena intención. Si la señal precede a la iniciativa, entonces si eso se dio sin que estuviera la iniciativa, no hay ningún mérito con respecto a esa iniciativa. Eh, ¿Cuándo abrir el champán? La ética de celebración. Bueno, el logro operativo, el mejor mes del año, pero si está dentro de los límites, no debemos celebrar. Merece reconocimiento al equipo, sí, qué bien, logramos esto, pero es producto de una iniciativa, una mejora del sistema, del proceso. Tenemos que tener cuidado. El logro estratégico es cuando rompemos un límite, pero sostenido, con un nuevo promedio sostenido, ¿verdad? Esa sí merece una celebración. Eh, Celebrar el ruido incentiva a los mediocres y creer que dependemos de la suerte. La decisión más delicada. ¿Cuándo tenemos que cambiar el promedio? Primero, tenemos el cambio confirmado. Existe una señal estadística, una corrida o ruptura que muestre que realmente hay un cambio en el proceso. El nuevo nivel que detectamos en esa señal estadística se mantiene con el tiempo. Hay un vínculo lógico con una iniciativa real. Está ligado, hay una huella de que eso fue así. Eh, Y nuestro criterio es fundamentación técnica, no emocional. ¿Qué significa? Que utilizar los criterios, las reglas para decir, sí, eso está bien, y no simplemente fue por algo emocional. Mover el promedio sin evidencia estadística para maquillar el cierre del año, eso es manipulación. Lo otro, ¿cómo es que nosotros desarrollamos este proceso? Bueno, tenemos información que es básica, tenemos los datos. Tenemos el rango móvil. Eh, ¿Qué es el rango móvil? Bueno, la diferencia entre el dato actual y el anterior. Después calculamos el promedio, que es la línea central del gráfico. Y por último, establecemos los límites superior e inferior de control basados en un factor ya estandarizado de 2.66, el promedio más 2.66 por el rango móvil, por el promedio del rango móvil y el mismo factor por el menos nos va a dar el límite inferior. Separar datos crudos. Hay algunos datos que son errores, etcétera. Entonces, si ponemos esos datos ahí extraños, raros, nos va a dar unos límites también extraños y raros. Entonces, lo mejor es separar esos datos y visualizar, mantener la integridad y facilitar que se pueda auditar el modelo. Errores frecuentes. Primero, usar el gráfico visualmente, pero ignorar las reglas. O sea, no es solo ver el gráfico, es aplicar las reglas. Lo segundo, ignorar las señales de alerta o buscar datos que, ve, lo que yo dije, eso es así. No, no podemos validar, buscar datos que validen nuestra opinión. Inventar explicaciones heroicas. Si son variaciones aleatorias, no hay nada que explicar. Eso es normal. Y por último, recalibración por presión. ¿Qué significa? Ajustamos los límites porque es necesario, nos lo están pidiendo, etcétera. No, no es correcto. La honestidad estratégica es esta. No podemos decir, cambiemos los metas, cambiemos los datos, hagámoslo para quedar bien. No. Si no hay señal, no se puede hacer absolutamente nada. Eh, Tenemos que basarnos en una cultura de evidencia y no una cultura de narrativa. Siempre lo hemos hecho así. ¿Qué es la cultura narrativa? Bueno, se justifica con un relato a posterior, lo que ya pasó.
La cultura de la evidencia lo que dice es, se decide según los datos observados. En la cultura narrativa se busca culpables si baja algo, un factor ahí que teníamos. Bueno, hay que buscar la causa raíz en el sistema. En la cultura narrativa cambia metas por presión o por entusiasmo, nos emocionamos y fijamos una meta más alta. No, se ajusta promedios solo si hay señales confirmadas de que el sistema cambió, de que el proceso cambió. La frase típica, nosotros sabíamos que eso iba a pasar. No, la frase típica debe ser, aún no hay suficiente evidencia para cambiar un promedio o cambiar el sistema. La honestidad estratégica es la ventaja competitiva más silenciosa. Gobernanza y madurez, este es un punto importantísimo. Responsable del dato. ¿Quién garantiza la calidad del dato? ¿Ya? Ahí tenemos que tener claros, no podemos basarnos en cualquier dato, tiene que ser un dato de calidad. En la fase 2, responsable del análisis, ok, quién aplica las reglas, que no decide, pero sí hace la observación de lo que está pasando. Y el comité estratégico, el grupo de análisis, toma las decisiones sobre las señales que recibió. Esa es la verdadera inteligencia y vamos a tener un proceso productivo. La auditoría del modelo cada 6 meses, revisar si se está cumpliendo con esto es sumamente importante. ¿Cuál es el manifiesto de navegación? Navegar no es controlar, es interpretar. No tenemos una gráfica de control, sino una gráfica para interpretar los datos, observar los datos antes de intervenir o hacer cualquier cambio, respetar la variación natural. Si es la variación del proceso, no podemos hacer nada por más que queramos si no cambia el proceso. Tener la valentía de decir, no, no hay ninguna señal que confirme que podemos hacer algún cambio o que podemos celebrar o que tenemos que hacer algo. Bueno, no. Esa es muy importante también. Y gestionamos con el rigor de la evidencia. En Dios confío, el resto presenta datos para que la audacia del líder tenga un suelo firme, tome decisiones basadas en datos. Ahí puede encontrar muchísimo más información sobre lo que nosotros estamos proponiendo. Puede buscarnos y encontrará videos, artículos, una serie de plantillas, etcétera, que le pueden ayudar en este proceso.